Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de la serie Descodificando la Biblia. Hoy vamos a explorar un tema fascinante y, para muchos, controvertido. ¿Alguna vez se han preguntado si los textos sagrados que han guiado a la humanidad durante milenios podrían tener una interpretación completamente diferente? Hoy cerramos la serie en el universo de Mauro Biglino, un hombre que ha dedicado gran parte de su vida a traducir la Biblia directamente del hebreo masorético, y sus conclusiones están sacudiendo los cimientos de lo que creíamos saber. Biglino no es un teólogo ni un filósofo. Su formación es como traductor, y durante años trabajó para Edizione San Paolo, una de las editoriales oficiales del Vaticano. Su trabajo consistía en una tarea muy específica: traducir el Antiguo Testamento de la forma más literal posible, sin añadir ni quitar nada, sin interpretar. Y fue precisamente esta literalidad la que lo llevó a un camino inesperado. Imaginen su sorpresa cuando, al traducir palabra por palabra, se dio cuenta de que el texto no hablaba de un Dios espiritual y omnipotente, sino de algo o alguien muy diferente. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Biglino sostiene que la palabra hebrea, Elohim, tradicionalmente traducida como Dios en singular, es en realidad un plural. Significaría los que vinieron de arriba o los poderosos. Según su análisis, la Biblia no relata la historia de un Dios único creando a la humanidad, sino la crónica de un grupo de seres tecnológicamente avanzados. Los Elohim, llegando a la Tierra y mediante ingeniería genética, creando al ser humano el Adam, a su imagen y semejanza. Esta perspectiva transforma por completo nuestra visión. La Biblia, según Biglino, no sería un libro de religión, sino un libro de historia. Una crónica de eventos reales protagonizados por estos seres de carne y hueso que tenían tecnología avanzada, naves voladoras, armas poderosas y un conocimiento científico muy superior al de los humanos de la época. Piénsenlo. Las descripciones del Arca de la Alianza suenan más a un dispositivo tecnológico, quizás un condensador o un arma, que a un objeto de culto. Las famosas nubes o carros de fuego en los que se movían estos Elohim, como el que se llevó a Elías, podrían ser, desde una perspectiva moderna, descripciones de naves voladoras. Biglino nos invita a releer estos textos antiguos con ojos nuevos, despojados de los dogmas y las interpretaciones teológicas que se han acumulado durante siglos. Propone que lo que nuestros antepasados consideraron milagros o actos divinos eran en realidad demostraciones de una tecnología que simplemente no podían comprender. La creación de Adán y Eva no sería un acto mágico, sino un experimento de laboratorio. El diluvio universal, no un castigo divino, sino quizás una catástrofe natural o incluso un evento provocado tecnológicamente. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Dónde queda la religión en todo esto? Biglino es claro al respecto. Él no niega la existencia de una dimensión espiritual o de un verdadero Dios creador del universo. Simplemente afirma que la Biblia, o al menos el Antiguo Testamento, no habla de eso. Habla de los Elohim, estos gobernantes o legisladores que interactuaron directamente con nuestra especie. La religión, como la conocemos, habría surgido después como un intento de los humanos por comprender y adorar a estos seres poderosos, confundiendo al gobernante local, Yahvé, con el creador de todo el cosmos. Esta separación entre la historia narrada y la construcción religiosa posterior es la clave de su trabajo. Nos obliga a cuestionar todo. Si los ángeles eran en realidad mensajeros o soldados de los Elohim, si los mandamientos eran simplemente las leyes de un pacto entre un líder Elohim y su pueblo elegido, la historia se vuelve más tangible, más terrenal y, paradójicamente, más asombrosa. Ahora, conectemos esto con un concepto más amplio: el despertar de la conciencia en la era de Acuario. Se dice que estamos entrando en una nueva era astrológica, un tiempo de revelación, de información y de cuestionamiento de las viejas estructuras. La era de Piscis que estamos dejando atrás fue la era de la fe ciega, de creer sin ver, dominada por las grandes religiones. La era de Acuario, en cambio, es la era del conocimiento, del saber. Ya no se nos pide que creamos, se nos invita a que sepamos, a que investiguemos por nosotros mismos. El trabajo de Biglino y otros investigadores como él encaja perfectamente en este paradigma. La información que antes estaba reservada para unos pocos eruditos
o escondida en bibliotecas antiguas, ahora está al alcance de todos. Gracias a Internet, podemos acceder a los textos originales, a las traducciones literales, a los debates académicos. Tenemos las herramientas para convertirnos en nuestros propios investigadores de la verdad. Este despertar no se trata de destruir la fe de nadie, sino de empoderarnos con conocimiento. Se trata de pasar de ser ovejas que siguen a un pastor, a ser individuos soberanos que toman sus propias decisiones basadas en la información disponible. Es un llamado a la responsabilidad personal. Ya no podemos delegar nuestra comprensión del mundo o de nuestra propia historia a instituciones o a líderes religiosos. La era de Acuario nos exige que pensemos por nosotros mismos. La teoría de Biglino puede parecer radical, incluso herética para algunos, pero más allá de si uno está de acuerdo con él o no, su trabajo es un catalizador para este despertar. Nos obliga a hacer preguntas, a dudar, a investigar. Nos empuja a salir de nuestra zona de confort intelectual y a explorar nuevas posibilidades. Y así, al entender que los Elohim no eran dioses espirituales, sino seres de carne, hueso y tecnología, recuperamos nuestra conciencia. Pero la historia no termina en los libros antiguos. Esa misma luz que ellos gestionaron sigue pulsando en nuestra cultura a través de ritos que han sobrevivido milenios. En nuestra nueva serie, daremos un paso más allá de la teoría para entrar en la práctica. Vamos a descubrir cómo la humanidad ha celebrado el triunfo de la luz en cada rincón del planeta. Prepárate, porque el solsticio está cerca y los portales están por abrirse. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en este nuevo viaje. Nos vemos en el solsticio, en Entre Luces y Sombras.